Ahora vamos a ver cómo agregar la actividad del cuestionario. El cuestionario es el que nos permite agregar una evaluación en el aula. Hacemos un clic en añadir una actividad o recurso. Nos ubicamos en actividades y nos vamos a la opción cuestionario. Aquí me aparece la configuración del mismo. Colocamos el nombre con el que será visto en el aula. Le podemos colocar evaluación del tema 1, por ejemplo. En la descripción le colocamos las indicaciones. A continuación se presentan una serie de preguntas que te permitirán medir tus conocimientos. Revisa el material de estudio antes de comenzar el cuestionario. Y bueno, le podemos hablar del tiempo. El cuestionario tiene tanto tiempo, tiene tantos intentos, entre otros. La temporalización. En la temporalización yo puedo indicar de qué fecha a qué fecha se habilita el cuestionario. Incluso le puedo dar un límite de tiempo. Yo puedo indicar que este cuestionario estará abierto por 2 horas, por ejemplo. Yo le puedo dar al estudiante 2 horas o 1 hora para realizar el cuestionario. Luego tenemos otras opciones como la calificación. ¿Con qué calificación se aprueba el cuestionario? Es decir, si el cuestionario tiene, por ejemplo, 10 preguntas de un punto cada uno, tiene un valor de 10 puntos, por ejemplo. Pero yo puedo decir que se aprueba con 5 puntos. A partir de 5 puntos ya el estudiante aprueba ese cuestionario. Los intentos permitidos. Yo puedo indicar que el estudiante, si reprobó la primera vez, tenga una segunda oportunidad de presentar el cuestionario. Entonces para eso le puedo dar 2 intentos o le puedo dejar sin límite. Si lo dejo sin límite, el estudiante puede presentar el cuestionario las veces que lo desee. Si tiene más de un intento, por ejemplo, 2 intentos, el método de calificación, ¿cuál sería? Tiene por defecto la calificación más alta, es decir, si el estudiante hizo el cuestionario 2 veces, la calificación que le toma en cuenta es la más alta. O también le puedo indicar que promedio de calificaciones sume la cantidad de intentos o la cantidad de veces que presentó, las notas, sume las notas de ambos intentos y lo divide entre la cantidad de intentos. Puede tomar el primer intento o el último intento. Yo puedo jugar con eso. Aquí le coloco que la calificación más alta. Luego en esquema yo le puedo indicar que cada pregunta tenga una página nueva. En esquema es cuando se activa una página nueva. Cada pregunta, con cada 2 preguntas, con cada 3 preguntas. Es la forma en que se visualizaría el cuestionario. En las opciones comportamiento de preguntas, yo le puedo indicar que me ordene al azar las respuestas. Es decir, que las respuestas no sean siempre en el mismo orden, ¿verdad? En opciones de revisión, por lo general yo le quito aquí que no se vea la respuesta correcta, porque si no, no estamos haciendo nada. Ok, le damos guardar cambios. Ya allí hemos creado el cuestionario. Ahora vamos a crear las preguntas dentro de ese cuestionario. Entonces ingresamos nuevamente al cuestionario. Aquí me dice la cantidad de intentos, cuándo se abre y se cierra el cuestionario, el límite de tiempo del mismo, las indicaciones que le hemos dejado al estudiante, el método de calificación, la calificación más alta es la que será tomada en cuenta. Todo eso se lo está indicando al estudiante y me indica que aún no se han agregado preguntas dentro del cuestionario. Entonces yo hago un clic en editar cuestionario. Y aquí ya puedo comenzar a agregar preguntas. ¿Cuál es la calificación máxima actualmente? Y el total de calificaciones que esto va a ir sumando a medida que agrego preguntas dentro del cuestionario. De igual manera yo aquí le puedo marcar si quiero que las preguntas sean reordenadas al azar, es decir, que no aparezcan siempre en el orden que yo las he agregado, sino que las barajee. Y aquí comienzo a agregar preguntas. Yo puedo, bien sea, agregar una nueva pregunta de los tipos de preguntas que me ofrece el cuestionario. Puedo tomar una pregunta del banco de preguntas, que ya eso lo vamos a ver más adelante.
o puedo trabajar con preguntas aleatorias. Vamos a trabajar ahorita con agregar una nueva pregunta. Entre los tipos de preguntas que me ofrece el cuestionario tenemos las preguntas de opción múltiple, preguntas de verdadero o falso, de emparejamiento, de respuesta corta, numérica, ensayo, arrastrar y soltar sobre un texto, preguntas calculadas, entre otras. Vamos a ver aquí lo que son las preguntas de opción múltiple y de verdadero o falso. Y más adelante vamos a trabajar otro tipo de preguntas. Vamos a agregar una pregunta de opción múltiple. Entonces hacemos un clic en agregar. Yo tengo por aquí ya mi cuestionario listo. Aquí me pregunta la categoría. Es importante haber creado previamente una categoría. Sin embargo, ese es un punto que vamos a trabajar más adelante en las evaluaciones. Entonces, ahora podemos tomar la categoría que trae por defecto. El nombre de la pregunta es un identificador para la pregunta. Es decir, aquí es donde nosotros vamos a colocar un código a la pregunta. Entonces vamos a tomar este código que tenemos aquí, que es el nombre del curso, el número de módulo y el número de pregunta. Esa es la nomenclatura que yo por lo general utilizo. El curso se llama, para efectos de esta capacitación, Agricultura Regenerativa. Este cuestionario pertenece al módulo 1 y vamos a hacer ahorita la pregunta número 1. Entonces coloco las siglas del curso. El enunciado de la pregunta, aquí sí lo tomo porque ya lo tengo preparado previamente, dice condición que se toma en cuenta al momento de seleccionar el sitio y se refiere a la dirección en la que corre el agua sobre el terreno. Entonces me lo llevo para acá, copio y pego por el factor tiempo. Le indico qué puntuación va a tener esa pregunta, ya por defecto dice que vale un punto, vamos a dejarlo así. Le indico si tiene una retroalimentación general. Una retroalimentación general es, por ejemplo, que yo diga la condición porque se toma en cuenta al momento de seleccionar el sitio es tal. Esa es la retroalimentación general, independientemente de si la respuesta es verdadera o falsa. Entonces aquí tenemos, si yo quiero que sea una pregunta de opción única, lo dejo con una sola respuesta. Si quiero que esta pregunta sea de opción múltiple, es decir, que se permiten varias respuestas, selecciono aquí varias respuestas. Para este caso es de opción única porque solo tiene una respuesta correcta. Entonces lo dejamos como opción única. Aquí tenemos una opción de barajar respuestas. Si yo quiero que las respuestas no aparezcan en el mismo orden siempre. Numerar las opciones me van a aparecer como ABC, como 1, 2, 3. Yo por lo general le quito la numeración, sobre todo si van a estar barajadas, ¿verdad? Ok, y aquí comenzamos a agregar las opciones de respuesta. Entonces, la primera opción de respuesta es, vamos a quitarle aquí esta viñeta para no tener que hacerlo en cada momento. La primera opción de respuesta es tipo de suelo. Aquí lo agrego, la elección 1, tipo de suelo. La segunda opción de respuesta es acceso a una fuente de agua cercana. Lo agrego aquí en la elección 2. La tercera opción de respuesta es recorrido del sol y proyección de sombras sobre el terreno. Lo agrego aquí en la elección 3. Y por último tenemos la cuarta opción que es pendiente del terreno, que es la opción correcta porque es la que aquí me aparece remarcada. Entonces lo agrego en la elección 4. Como la elección 4, vamos a quitarle la negrita para que no resalte para el estudiante. Como la elección 4 es la respuesta correcta, entonces aquí en calificación a esa elección yo le voy a dar 100%. Y el resto de las elecciones que son incorrectas no va a tener calificación. Guardamos los cambios. Y ya tengo mi primera pregunta. El código de la pregunta es AR1M1P1. Aquí tengo la descripción de la pregunta. Aquí tengo cuánto vale esa pregunta. Si la quiero visualizar, hago un clic en la lupa. Y aquí yo lo visualizo cómo lo vería el estudiante. Fíjense que pendiente del terreno fue colocado de último, pero como le indiqué que vaya barajeando las respuestas, me lo coloca ahora de primera. Entonces, si yo selecciono una opción incorrecta,
el estudiante, por supuesto, le va a salir como falsa. Ok, igual la puedo eliminar y la puedo editar. Si por alguna razón me equivoqué al momento de desarrollar esa pregunta, yo simplemente ingreso a editarla y nuevamente guardo los cambios. Vamos a ver cómo agregar una pregunta de selección múltiple. Aquí tenemos una pregunta de selección múltiple. Dice, entre los elementos necesarios para remover la hierba y descompactar el suelo están azadón es correcta, pico es correcta y compost es correcta. Solo tractor es incorrecta. Bien, entonces vamos a agregar estas preguntas aquí. Hacemos un clic en agregar una nueva pregunta. Nuevamente elegimos opción múltiple. Ya aquí me dice que la categoría tiene una pregunta, que es la que agregué anteriormente. Vamos a llevarnos la nomenclatura. Seguimos con el mismo curso, el mismo módulo, solo cambia el número de pregunta y nos llevamos el enunciado de esa pregunta. Aquí lo tenemos. La única diferencia es que en vez de colocarle una sola respuesta, le vamos a decir que se permite varias respuestas. Le quito aquí la numeración y comienzo a agregar mis respuestas. Azadón, pico, en elección 2, tractor, en elección 3 y compost en elección 4. Entonces yo aquí puedo observar que todas son correctas excepto tractor, ¿verdad? Entonces vamos a quitarles la negrita porque si no le estaríamos indicando al estudiante que estas se diferencian, ¿verdad? Y ya le estamos dando una ayuda. Esto es para efectos de poderlas visualizar en el cuestionario y saber cuáles son las correctas. Entonces decíamos que azadón, pico y compost son correctas. Si tuviésemos dos respuestas correctas, aquí tenemos que dividir el porcentaje de calificación entre la cantidad de respuestas correctas. Es decir, si tuviésemos dos respuestas correctas, sería 50%, ¿verdad? 50% la primera respuesta correcta y 50% la segunda respuesta correcta. Si tuviésemos 4, sería 25%, cada una hasta sumar el 100%. En este caso que tenemos 3, sería el porcentaje de 33,33%, ya que si multiplicamos 33,33 por 3, que es la cantidad de respuesta correcta, me da el 100%. Entonces vamos a colocarle 33,33 a esta, 33,33 a esta. Esta no tiene nada porque es incorrecta y 33,33% a esta. De igual manera yo le puedo dar un mayor porcentaje a unas que otras. Yo puedo decir que compost tiene un 50%, por ejemplo, y las otras dos tienen 25% cada una. Yo puedo jugar con eso. Ok, entonces agrego mi pregunta, le damos guardar cambios. Ya tengo mi segunda pregunta y ahora vamos a agregar una de verdadero o falso. Vamos a agregar una nueva pregunta. Esta vez elegimos verdadero o falso. Buscamos aquí la nomenclatura, el código de la pregunta. Ya aquí me indica que llevo dos preguntas. Aquí le quito el número, ya sería la pregunta número 3. Vamos a buscar el enunciado de esa pregunta. Aquí lo tenemos. Si la tierra está muy blanda y húmeda, es señal de un suelo compactado, pero a través de un proceso de incorporación de compost se irá devolviendo la vida. Nos llevamos el enunciado y aquí le vamos a indicar si ese enunciado es verdadero o es falso, que me indica que eso es falso. Entonces debemos colocar aquí, bajamos. Por defecto, la respuesta correcta es falso, es decir, que la dejamos como está, ya que el enunciado es falso. Si fuese verdadero, lo cambiamos para verdadero. Aquí le podemos colocar una retroalimentación para verdadero y una retroalimentación para falso. Por ejemplo, si el estudiante respondió verdadero, le podemos decir respuesta errada, ya que la respuesta correcta es falso.
Y aquí le podemos indicar si el estudiante respondió falso, respuesta correcta. Y le podemos indicar, o por ejemplo, nos llevamos el enunciado. Le podemos decir si la tierra está muy blanda y húmeda, no es señal de un suelo compactado, qué sé yo. Aquí le colocamos la respuesta correcta. Le decimos guardar cambios. Y ya tenemos tres tipos de preguntas. Tenemos preguntas de opción múltiple, de opción única y de verdadero o falso. Cada una me suma un punto, por eso aquí tengo un total de calificaciones de 3 puntos. Eso es todo con respecto al cuestionario.